el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Amén. Es decir, hay una voz de Dios que invita a Abraham a salir, a dejar, a romper vínculos para poder ser el medio que él iba a usar para establecer algo. Y una de las primeras cosas que todo creyente, todo hijo de Dios debe aprender es a tomar decisiones, es a hacer rompimientos, sobre todo en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Amén. Era necesario para que Abraham sea Abraham, que él deje su tierra y de su parentela. Dios no podía hacer la obra con él en el lugar donde estaba, en las condiciones en que estaba, en las costumbres que tenía, en los vínculos que tenía. No era posible que pueda ser Abraham el Abraham que Dios quería que sea. Podía ser un creyente, podía ser de repente una persona que Dios puede usar para determinadas cosas, pero para el propósito para el cual lo llamaba Dios, tenía que salir de su tierra, dejar su parentela y obedecer a la voz de Dios. Amén. Amén. Entonces, esto es algo que todos nosotros tenemos que aprender del ejemplo de Abraham. Si queremos trascender en la vida, si queremos alcanzar algo en la vida, si queremos que Dios nos use en la vida, la obediencia es importantísimo, pero también la decisión de romper, de dejar, de desvincularse. Ahora, ¿por qué era el llamado de Dios a Abraham en ese sentido? Porque el lugar donde estaba era un lugar lleno de idolatría. Porque el lugar donde estaba, su familia, sus padres, sus parientes, toda su parentela, todos sus allegados consanguíneos, todos ellos eran gente vinculada a la creencia de muchos dioses. Y Abraham era uno de ellos. Y Dios no podía obrar ni puede obrar en medio de la idolatría. Dios no puede obrar en el corazón de alguien que tiene otros dioses. Porque si fuera así, el poder de Dios no puede ser efectivo ni manifiesto. Era necesario un rompimiento, era necesario que él salga, era necesario que él obedezca y entienda que hay un llamado de parte de Dios y que hay una forma en la que Dios obra. Amén. 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 Entonces Abraham califica, en la primera llamada de Dios califica para ser el instrumento que Dios podía usar. No significa que Abraham sea perfecto, no significa que Abraham sea una persona tan especial, sino significa que hay una persona que escucha la voz de Dios en medio de tantas cosas que puede haber escuchado y es capaz de tomar decisiones para desligarse, para salir y para obedecer la palabra de Dios. Amén. 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 Entonces, un primer punto, tiene que haber una separación. Llamémosla así, una separación de lo que es desagradable a Dios hacia lo que es agradable, de lo que son las cosas del mundo hacia las cosas de Dios. Tiene que haber una separación. Si queremos avanzar en la vida cristiana, tenemos que separarnos de aquello que contamina o de aquello que es desagradable a los ojos de Dios. Amén. 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 Entonces, número 2, versículo 4, dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Amén. Entonces, el punto 2, encontramos a un hombre que no solamente toma decisiones, que no solamente deja a sus parientes, que no solamente le cree a Dios, sino que es un hombre ahora dispuesto a obedecer al estilo de Dios. Amén. Amén. Abraham se fue como Jehová le dijo. Sí, Abraham salió, Abraham obedeció de la forma que Dios lo dijo. Y ahí encontramos algo importante. Si queremos caminar en la vida, si queremos avanzar sanamente, si queremos llegar a la meta y no perdernos en el camino, tenemos que obedecer a Dios a la manera de Dios. Amén. Amén. Hermano, escuche bien eso, porque quizás cuando de pronto andamos en situaciones del día a día nos olvidamos y damos lugar a otras cosas antes a lo que es propiamente
la voluntad de Dios. Por ejemplo, el servicio de hoy. El servicio de hoy es un día en el cual todos sabemos que hay una hora de inicio y más o menos una hora de fin. ¿Cierto? Amén. Por lo tanto, sabemos todos que este es un tiempo no para mí, no para el que dirige, no para lo que viene, sino es un tiempo para Dios. Amén. ¿Cierto? Es para Dios. Hemos separado durante la semana un día que se llama domingo y un horario que ya conocemos nosotros para darle ese tiempo a Dios. No solamente por lo que es necesario para nuestras vidas, sino porque es importantísimo para Dios que aquellos que han conocido, que aquellos que han sido lavados por su sangre, que aquellos que son sus hijos puedan juntarse para juntos elevar oración, juntos alabarle, juntos meditar en su palabra, porque juntos y unidos son los tiempos en los cuales Dios bendice. Amén. ¿Ven? Dios desea fervientemente bendecir a sus hijos. Y es en los tiempos donde nos juntamos, donde nos reunimos, donde nos separamos para dedicarlo para Él y no para otros fines. Amén. ¿Ven? Entonces, si algo tenemos que tener claro, y lo tenía Abraham, era que si me voy a donde Dios quiere que vaya, tengo que hacerlo a la manera de Él, en las indicaciones de Él, como Él quiere, no como yo quiero, no como a mí me parece, no como a mí me gusta, sino como Él ha dicho y como Él quiere. Y esa es la única forma, hermanos, en la cual nosotros podamos caminar sanamente en esta vida, siguiendo la voluntad de Dios. Amén. Haciendo las cosas que Dios ha dicho, como Él quiere. Amén. ¿Ven? Como Él quiere, no como yo quiero, ni como el pastor lo dice, sino como Dios lo ha dicho. Amén. Y Dios ha dicho que siempre Él debe tener el primer lugar. Amén. Abraham, desde sus inicios, lo tenía muy claro. Tenía que hacerlo como Él quiere. Entonces, encontramos un segundo punto, que es la obediencia. La obediencia, porque encontramos en el 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Amén. Un dato interesante es que en el versículo 4 encontramos a un personaje adicional, que es Lot. Y Lot fue con él, porque Lot era su sobrino. No sabemos exactamente qué edad tenía Lot, pero calculo yo que por lo menos tendría sus 20 años, por ahí. Mientras que Abraham, dice la Biblia, tenía 75 años, el día en que Dios lo llamó para ser usado. Amén. 75 años para nosotros puede ser una edad de una persona que ya debe descansar, ¿verdad? Y una persona que quizás no la podamos tomar en cuenta para un desafío. Hay un para encargarlo que esté cuidando de repente a los chiquitos, o de repente que esté orando, el mínimo esfuerzo. Pero acá Dios escoge una persona de 75 años para un gran desafío, para un gran propósito, para luego convertirse ese hombre en el padre de la fe. 75 años es una edad importante, pero para Abraham era el inicio de una aventura tremenda con Dios. Entonces, siguiendo en la lectura, vamos a encontrar ahí por el versículo 7 que Abraham recibe una primera promesa. Vamos a leer el 6 y el 7, y dice: y pasó Abraham por aquella tierra, se él iba camino hacia el lugar que Dios lo llevaba, hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Es decir, cuando él iba caminando hacia el lugar que Dios lo iba guiando, ve un lugar habitado por los cananeos, y los cananeos eran para aquel tiempo un pueblo más avanzado, un pueblo que tenía armamento, que tenían edificaciones. Entonces él ve ese territorio y dirá: pues Dios, ¿a dónde me lleva? Dios dirá: Abraham, ¿a dónde me lleva? ¿No? Pero cuando está pasando por ese lugar, Dios le habla y le dice:
Ese lugar que está habitado ahorita por los cananeos, esa tierra es la que yo te voy a dar a ti y a tu descendencia. Y ahí empieza uno de los primeros dilemas para una persona que está caminando con Dios. Dios me puede dar un lugar que está habitado por gente mayor, por gente más fuerte, por gente más completa, por gente más capaz que yo. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Amén? Amén. No, creo que no me va siguiendo lo que quiere decir. La vida nuestra en el Señor siempre va a ser una vida de fe, pero a la vez una vida de desafíos de nuestra fe. Siempre Dios va a desafiar tu fe, porque tu fe no debe quedarse en el tamaño inicial que lo conociste, sino debe ser algo que debe ir creciendo en el tiempo y madurándose en el tiempo. Así que la forma como debe crecer y debe madurar es a través de los desafíos de Dios. Dios nos va a ir desafiando siempre a cosas mayores, a que no nos contentemos con lo que tenemos, sino que miremos siempre más allá. Y acá vemos a un Abraham que ha dejado tierra, parentela, y sale solamente con sus cosas, sale con su esposa, sale con su sobrino y su mayordomo y su caravana de cosas, y está yendo a un lugar sin saber a dónde, sin tierra, sin destino propio, y está pasando por un lugar donde ve toda una ciudad edificada y mucha gente, y le dice: esa es la tierra que yo te voy a dar y a tu descendencia. Imagínense qué pasó por la mente de Abraham. ¿Y cómo yo voy a desalojar a esta gente? ¿Cómo yo me voy a adueñar de esto? ¿Cómo va a ser posible si no tengo ni siquiera hijos? Tengo 75 años, me sigue un mayordomo, tengo mi sobrino que es jovencito, mi mujer que está en 65. ¿Cómo yo voy a lograr eso? Y viene el primer desafío de fe para él. Y él le cree a Dios. Amén. Y la muestra que le cree a Dios es cuando Dios le dice: ya, acá vamos a acampar. Y él decide el lugar, armar su carpa ahí. Y lo primero que hace después de armar la carpa es levantar un altar para adorar a Dios. Amén. Aleluya. Es decir, es alguien que sale dejando todo, es alguien que no sabe para dónde va, es alguien que en el camino recibe una promesa, pero a la vez le cree a Dios al punto que está dispuesto para que en medio de la nada ponerse a adorar a Dios. Y eso es algo que justamente alimenta y fortalece la fe. La fe no está en que yo voy a adorar a Dios cuando tengo todo. La fe no está en que yo voy a adorar a Dios cuando mi bolsillo está lleno de plata, mis cuentas están todas pagadas, ya compré todo lo que necesito, no necesito nada más, ahora sí estoy en condiciones de poder adorar a Dios. No, aquí encontramos un hombre que no tenía destino, que no tenía más lo que llevaba, pero que de pronto vienen promesas, se mueve por fe, es desafiado en su fe y es capaz de adorar a Dios en tales condiciones. Amén. Amén. Entonces vamos descubriendo tres cosas hasta ahorita. Y una cuarta cosa, en el versículo 8, donde dice: luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Amén. Ahora, tengamos presente algo. Era alguien que salía de muchos ídolos, de muchos dioses, pero que había escuchado la voz del Dios verdadero, y estaba saliendo por la fe, y estaba saliendo en obediencia. Pero ahora, cuando ya va comprobando quién es Dios y levanta su altar, es el momento donde ya ahora invoca al Dios verdadero. Invocó y adoró a Jehová. Amén. Se desligó de todos los dioses y ahora solamente se enfoca en un solo Dios: Jehová, Dios, el único Dios que tú y yo tenemos. Amén. Amén. Ahora, ¿esto nos dice algo? Yo creo que sí, que nuestro caminar en la fe nos debe llevar a despojarnos de los dioses que podamos tener.
para que en un punto determinado, porque cuando alguien levanta tienda, es alguien que está levantando un lugar donde va a vivir, se está estableciendo, para que en el día que tú y yo nos establezcamos en la fe, podamos adorar a Dios teniendo al Dios de la Biblia como el único Dios verdadero. Amén. ¿Me está entendiendo? ¿Qué trato de decirle con esto? Cuando uno empieza en las cosas de Dios, tiene muchas cosas y muchos conflictos en la cabeza. Hay muchas cosas que le dan vueltas por la cabeza, la vida antigua, las creencias antiguas, las costumbres antiguas, pero de pronto también se ha manifestado Dios en mi vida. Pero cuando yo empiezo a caminar en fe, va a llegar un punto donde yo me voy despojando de todas esas cosas y voy a centrarme en el único Dios verdadero al cual decido adorar. Amén. ¿Amén? Esa es la vida en Cristo. Caminar en la fe, despojándose de la idolatría y de tantas cosas que son tropiezos en nuestro camino, para establecernos en algún lugar y poder adorar a Dios con sinceridad y en libertad, al único Dios verdadero que existe. Amén. Amén. Si no hacemos este caminar correcto como lo está haciendo Abraham, vamos a tener problemas. El caminar nuestro significa despojarse de cada cosa que es obstáculo en nuestras vidas. Amén. Y solamente centrarnos para adorar al único Dios verdadero. Amén. Porque ese es el caminar en fe de un hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces estamos viendo hasta ahí. Amén. Estamos avanzando por el capítulo 12. El capítulo 12 también habla de momentos que atravesó Abraham de necesidad. Por ejemplo, dice que hubo hambre en la tierra y el hambre también llegó a su morada. No obstante que tenía muchos bienes, pero llegó a su puerta la necesidad. Y él sintió la necesidad, sintió el hambre, pero escuchó de que en Egipto había alimento, había comida, estaban bien. Y él decide ir a Egipto. Conocemos la historia que pasó en Egipto, ¿verdad? Pero que a la vez grafica la humanidad de Abraham. Por más hombre que por obediencia y por fe estaba caminando con Dios, aún conservaba su humanidad, su debilidad, sus falencias que lo grafica como un hombre común y corriente como nosotros. Y es lo que la vivencia que él tiene en Egipto es justamente la vivencia de exponer sus debilidades y sus flaquezas, que van a salir a la luz en el momento de las crisis. O sea, ¿en qué momento el cristiano o el hombre común y corriente manifiesta su necesidad y su debilidad? Es en el momento de la crisis. En el momento de la crisis, cuando alguien de pronto se desespera y quiere salir corriendo, como anoche, por ejemplo, y se olvidó de la fe y se olvidó del Salmo 46, que lo aprendió en el ayuno anterior, y quiere salir corriendo porque de pronto piensa que se le va a caer el techo. Es natural eso, porque hay un proceso para entender y aprender a confiar en Dios. Amén. Amén. Abraham tuvo que pasar por ese proceso de descubrir su corazón de mentiras, de debilidades, de ambiciones, al punto de entregar pues a la mujer a cambio de su propia tranquilidad y de su propia prosperidad. Descubre su corazón Dios a través de situaciones como esas. Pero eso le sirve después a él para conocerse a sí mismo y para conocer a Dios. ¿Ven? Es decir, los problemas y los errores y los pecados que vamos a cometer en nuestro caminar en la fe va a permitir que Dios descubra en nuestras vidas cosas que tienen que ser corregidas, cosas en las que tenemos que aprender, cosas que sabemos que no son buenas y que tenemos que arreglar delante de Dios. Abraham pasó por eso. Amén. Amén. Llegamos al capítulo 13 y vemos que es el capítulo en el cual se separa. Abraham se separa de Lot y se separa a la razón de que habían prosperado tanto y posiblemente Abraham ya venía medio inquieto a su sobrino
Así que para evitarnos cualquier pelea, cualquier conflicto, mejor ándate por allá y yo por acá. Ahora tengamos en cuenta una cosa, que Lot sale también de Ur de los Caldeos. O sea, Lot también tenía en su vida raíces de idolatría y raíces de las costumbres antiguas que ellos conservaban. Lot había visto los pasos de fe de su tío, pero Lot también había visto las cosas negativas de él en su corazón. O sea, ¿por qué razón Abraham estuvo dispuesto a entregar a su mujer a los egipcios? Número uno, porque tuvo miedo de que lo maten. Número dos, dijo, la única forma que me puede ir bien es que yo sea el cuñado del faraón. Como cuñado me va a tratar bien, así como tratan bien a los cuñados. Así dijo, para yo asegurarme que me vaya bien, que me traten bien, que tenga todas las riquezas necesarias, mi hermanita, que era la esposa, tiene que estar ahí. Y yo aprovecharme del momento. Pero se olvidó de que quien estaba mirando toda esa escena era el sobrino. Y le estaba dando un pésimo ejemplo de vida. Era bueno que le enseñó acerca de la fe y de que confiar en Dios, el único Dios verdadero. Quizás adoraron juntos ahí, en primer lugar que pararon en Siquén. Pero ahora le estaba enseñando que era más importante las cosas, que era más importante la comodidad, que era más importante conservar su vida. Dios quedó a un costado y no es posible, si es posible, entregamos a la mujer para que nos vaya bien. Eso vio Lot. Quiero que me sigan en la idea. Lot vio ese mal ejemplo. El mal ejemplo de que más importante eran las cosas que su propia integridad. Y cuando ya llega el capítulo 3 y se van a separar, posiblemente Abraham vio que su sobrino Lot también era ambicioso. Así que mejor, antes de pelear con un joven, mejor lo dejo que él elija. Y cuando él elige la mejor parte, porque esa es la enseñanza que debía recibir su tío. ¿Me entienden? El tío le había enseñado que hay que ser ambicioso, hay que tener más, no importa el precio, le había enseñado eso. Y cuando él tuvo que decidir, y Abraham le dice, bueno, sobrino, tú eliges la parte que quieras. Y él miró, uy, esto está mejor, me quedo con la mejor parte. ¿Qué me importa mi tío? Total, mi tío me enseñó eso. Y él, inclinado por esa influencia y también por su propio corazón, se llevó la mejor parte. Y a su tío le dejó los montes y las piedras. Y se llevó la mejor parte porque dijo, esto parece un paraíso. Acá hay verde, plano, agua, así acá mi ganado que va a estar pero regordo. Y voy a tener una mejor producción con el mínimo trabajo. Que es, en vez de estar trepando montes y piedras y buscando agua por ahí, que se la agarre mi tío, ese tema. Y esa fue la decisión de Lot. Y luego vamos a ver a un Lot que no solamente estuvo contento con esa llanura, sino que esa llanura lo llevó camino hacia Sodoma y Gomorra, que fue la inclinación y el destino de su corazón. Pero seguimos todavía con Abraham. Entonces Abraham se quedó con las obras. Dice el versículo 11, Lot, del capítulo 13, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Estamos ahí? ¿Estamos todos ahí? Amén. Ya, pero vamos ubicándonos. Es un Lot que toma esa decisión y es un Abraham que se queda con las obras.
¿Qué es lo que se queda Abraham? La tierra de Canaán. ¿Ok? La tierra de Canaán. Ahí no vamos a olvidar ese puntito porque ese puntito es importante. Todo esto que estamos hablando ahorita, desde que salió hasta este punto, la ida por Egipto y toda la vuelta que se dieron, todo eso sucede más o menos alrededor de un año. Entre el año 75 y el año 76 de Abraham suceden todos estos hechos. Es decir, en su primer año Abraham se fue a Egipto. En su primer año sucedieron todas estas cosas. Entonces, es importante este punto porque para poder enfocarnos en el tiempo. Bien, entonces, luego que se separan, Abraham tenía más o menos 76 años. Lot no se puede precisar qué edad tenía, pero al parecer, calculo yo que tendría alrededor de sus 20 años. Lot se separa y hace su propia vida. Pero el capítulo 14 habla de que Lot fue tomado preso y a Lot le quitaron todos sus bienes. No se precisa qué tiempo pasó entre el momento de la separación y el momento en que Lot tuvo problemas. No se precisa. Pero fue un tiempo suficiente para que sucedan dos cosas en la vida de Lot. Número uno, que él fue poniendo sus tiendas con destino de Sodoma. Y número dos, fue un tiempo donde él tuvo muchos bienes más. De tal forma que cuando llegamos al capítulo 14, el versículo 12, dice la Biblia que tomaron preso a Lot. Y Lot ya moraba en Sodoma. Es decir, del lugar donde se separa hasta Sodoma hay un trecho. El versículo 13-12 de Génesis habla de que Lot se adueñó de toda la llanura del Jordán y fue poniendo sus tiendas con destino a Sodoma. En el versículo 12 del capítulo 14 dice que él fue tomado preso y capturado cuando ya moraba en Sodoma y ahí tenía sus bienes, lo que significa que de un capítulo al otro es el tiempo que demoró en que Lot va camino edificando, construyendo y adueñándose de tierra, pero con destino de Sodoma. Cuando lo capturan ya estaba en Sodoma. Amén. Ahora, yo calculo que ha pasado por la referencia que le voy a dar después alrededor de 4 o 5 años. Más o menos es el tiempo que ha pasado en ese rango. Lo que significa que alguien que caminó con alguien que había decidido caminar con Dios, pero de pronto se desliga para ir solo a hacer su propio camino, ha pasado alrededor de 4 años y ahora ya está en Sodoma. Quisiera que lo veamos de este aspecto. Es alguien, son dos creyentes que están juntos, uno más fiel que el otro, uno más firme que el otro. Posiblemente el más firme ayudaba de alguna forma u otra al más débil, en este caso Lot, pero llega un momento que se separan y al separarse ya no hay punto de apoyo y en un rango no muy grande, ese que está solo y más débil en ese tiempo ya está viviendo en Sodoma. Amén. Sodoma es un símbolo del pecado. Amén. Sodoma es un símbolo de corrupción. Sodoma es un símbolo de que no hay principios ni valores. Y si hablamos de que un cristiano vive allí y que pudo no haber vivido allí, pero decidió vivir allí porque la inclinación de su corazón lo iba llevando camino hacia ese lugar,
entonces significa de que su corazón estaba contaminado con ese tipo de cosas y que en el breve tiempo había abandonado lo que en el principio se le había sembrado. Y ahora está capturado allí por estos 5 reyes que lo despojaron de todo. Y es Abraham que se entera y va camino a ese lugar para liberar a su sobrino y recuperar todo aquello que él había perdido. Y ahí vemos a un Abraham que no solamente era alguien de la fe, no solamente había alguien que había madurado, sino que ahora está en un proceso que podemos llamarle de liberación y de rescate de un creyente que era su familiar, para sacarlo de las garras de aquellos que habían ejercido dominio y para otorgarle nuevamente libertad en el lugar que estaba. Amén. Amén. Estamos siguiendo la idea, ¿verdad? Amén. Entonces, si Abraham fue llamado a los 75 años, si a los 76 años se separa de Lot, 4 años después, Abraham tenía como 80 años. A los 80 años hace este proceso de liberación de Lot para restituirlo en sus propiedades y volver a colocarlo en su lugar. Tenía como 80 años. Lot, me imagino que tendría por ahí sus 24, por ahí 25 quizás. Pero a partir de ahí empiezan a suceder cosas en paralelo. Mientras que Lot estaba viviendo en Sodoma, ya libre, Abraham tiene el encuentro con Melquisedec. Abraham tiene un nuevo encuentro con Dios. Y Abraham en el capítulo 15, para mí entra el momento más crucial de su caminar, porque es el momento donde él empieza a tomar decisiones y a sostenerlas en el tiempo, porque las decisiones en fe tienen que ser sostenidas en el tiempo, porque la mayor demostración de fe es la calidad de vida y decisiones que uno toma en el tiempo. Y Abraham hace todo eso en el capítulo 15. Versículo 6 dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Porque en este contexto Dios le promete que su descendencia iba a ser como las estrellas y que nadie iba a poder contarlas porque iban a ser multitudes. Amén. Pero es un Abraham sin hijos, pero él está creyendo que su descendencia iba a ser de multitudes. Luego viene